A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro taller de análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual vamos a abordar hoy el caso Alvarado Espinosa y otros versus México. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran hoy conectadas con nosotros. Y para continuar con el orden del día de las actividades, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos una vez más a estos talleres de análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que organiza la Comisión Estatal de Chiapas. Es un gusto saludarles y quiero decirles que saludo con mucho afecto y le doy la bienvenida a estos talleres como expositor. Sé que ha participado prácticamente en todos los talleres el maestro José Arturo Mejía Benavides. Él ha estado en nuestros talleres como asistente, pero ahora me da mucho gusto presentarlo como expositor. Él, desde el trabajo que desarrolla en la comisión, pues va a ofrecernos una visión sobre la importancia de la sentencia Alvarado Espinosa y otros contra México. Miren, Elenita nos va a hacer favor de presentar desde luego al maestro José Arturo Mejía Benavides, pero yo no quiero dejar de señalar mi reconocimiento a su trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos, porque él lo ha convertido como en parte de su vida. Él es de las personas fundadoras de esta comisión estatal, de los pilares que han permitido ir consolidando el trabajo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, desde diferentes posiciones que él ha atendido, pero ahora que se encuentra en la parte medular, que es el análisis, estudio y determinación de los expedientes en la etapa final, pues la verdad es que es un gusto abrevar de tu experiencia, maestro Arturo. Lo sabes, te lo he manifestado, pero hoy me da mucho gusto hacerlo público y agradecer también la presencia de personas estudiosas, académicos muy interesados en estos temas, que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Superior de Justicia y desde luego a todas y todos mis compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta sentencia en la que nos ocuparemos el día de hoy refiere un caso de desaparición forzada, ¿sí? Y ustedes saben de las difíciles circunstancias que vivimos en México hace unos 15 años, allá por el 2006, cuando el gobierno federal inició una guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, que dejó un gran número de muertes y también de personas desaparecidas. Antes de que deje yo la palabra a Elenita para que presente al maestro Arturo y al maestro Arturo para que nos haga su exposición, quiero comentar una nota de enero de este año. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, de la que es titular el maestro Encinas,
ellos reconocieron que de 2006 a la fecha, ¿sí?, se tiene documentada la desaparición de 82,000 personas, ¿sí? Y la Comisión Nacional de Búsqueda dio también una noticia. Reconoce la existencia de 3,020 fosas clandestinas, ¿sí?, que lo sabemos, su análisis científico, el análisis de las fosas clandestinas, ¿sí?, contempla el tema de la desaparición forzada, ¿sí? Constituye una evidencia para la labor científica de investigación, ¿sí?, para identificar la probable responsabilidad penal de victimarios, ¿sí? Y bueno, la desaparición forzada, ¿sí?, violenta, vamos a decir, es una de las violaciones más atroces, violenta a muchísimas personas, es una conducta brutal, ¿verdad? Y además involucra a toda la sociedad, a familiares de las personas desaparecidas. Sin embargo, estos comentarios de las autoridades pues son esperanzadores para quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, que las autoridades actuales reconozcan, ¿sí?, la realidad que se ha vivido en el país, pues es esperanzador, porque lo primero que se necesita para superar algo que está mal, pues es reconocerlo, saber que existe. Es como la enfermedad, hay que diagnosticar y corregir. Entonces, para mí, la memoria de estos casos, que se reconozca esto, es como un primer paso para la no repetición, ¿sí? Es un primer paso que nutre pues el avance hacia la no repetición. Y esta sentencia del caso Alvarado Espinosa y otros contra México, ¿sí?, nos interesa verla, ¿sí?, al amparo del soporte, de la protección y defensa de los derechos humanos, ¿sí?, porque se trata de llegar a la verdad, a la justicia, sin alterar la paz social. Se puede tener un Estado de Derecho sin violentar los derechos humanos. Se puede. Y ese es al trabajo al que tenemos que ayudar a las autoridades, ¿sí?, a que el fin último de la intervención del sistema no jurisdiccional, ¿sí?, es que podamos vivir verdaderamente en un Estado de Derecho que respete a todas y todos los ciudadanos. Yo sé que va a ser muy interesante esta sentencia, y siempre quiero insistir en mi reconocimiento a estos talleres de los miércoles de análisis a las sentencias de la Corte Interamericana, porque nos ayudan a nuestro trabajo, ¿sí? Los derechos humanos, lo sabemos, son universales, y lo que sucede en estas sentencias que se han dictado contra el Estado mexicano nos ayuda a todas y todos, y después iremos avanzando en más estudios, no solo de las sentencias de la Corte Interamericana, iremos analizando recomendaciones de la Comisión Interamericana, de la Comisión Nacional, las nuestras también. Yo creo que estos análisis nos ayudan, ¿sí?, para que esas experiencias las llevemos a los escenarios en los que nos desempeñamos cada uno, ¿sí?, en esta institución o en las otras instituciones
que nos hacen favor de acompañar el día de hoy y a quienes agradezco mucho que estén con nosotros. Así que mi invitación a que aprovechemos este momento de reflexión, de fortalecer nuestros conocimientos para el trabajo diario en servicio de la sociedad de Chiapas y de México. Muchas gracias y escuchemos pues a Elenita, que nos presenta al maestro Arturo Benavides. Gracias, presidente. Como ya lo señalaba el licenciado Juan José Cepeda, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quienes agradecemos profundamente haya aceptado estar el día de hoy en este análisis del caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Muchísimas gracias, licenciado Mejía, por acompañarnos. José Arturo Mejía Benavides es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su ejercicio profesional ha sido jefe de la Oficina de Expropiaciones y residente de proyecto en la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. También ha sido agente del Ministerio Público Investigador y adscrito a juzgado del Fuero Común, Ministerio Público Visitador, en la Procuraduría General de Justicia del Estado. En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas se ha desempeñado como visitador adjunto, visitador general, coordinador general y secretario ejecutivo de este organismo público. Actualmente se desempeña como visitador adjunto adscrito a la Dirección de Estudios y Proyectos y el día de hoy nos acompaña como ponente del caso Alvarado Espinosa y otros versus México. Bienvenido, licenciado Mejía, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a las palabras de aliento del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, ejemplo a seguir con su trabajo inagotable. Y muy buenos días a todos y a todas. Veo personas conocidas. No soy un especialista en la materia. Traté de hacer una síntesis lo más apretada posible de este caso Alvarado Espinosa y otros contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para efectos de que nos alcanzara el tiempo, traté de ensayar unas líneas muy sintetizadas y de manera muy técnica para llegar al final a la sentencia emitida por la Corte el 28 de noviembre de 2018. Pongamos la lámina número 2, por favor, licenciada. La muerte de un ser amado es cosa atroz, pero al fin y al cabo cerrada, concluida, sin vueltas hacia atrás ni hacia adelante. En cambio, su desaparición es una puerta abierta hacia la eterna expectativa, hacia la no respuesta, la incertidumbre, lo fantasmagórico, y no hay cabeza ni corazón humanos que puedan sufrirla sin acercarse en mayor o menor medida al delirio. Les compartí esta frase de la novelista colombiana Laura Restrepo porque de una u de otra manera nos describe el dolor que ha de soportar la familia en tratándose de la desaparición de un ser querido. Continuamos a la siguiente, por favor. El 26 de junio de 2011, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y otras 3 organismos no gubernamentales de Chihuahua, los peticionarios, presentaron la petición inicial ante la comisión por la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, integrantes de la misma familia, los 2 primeros primos hermanos
primos hermanos en primer grado, y la última, sobrina de los dos anteriores en segundo grado. El 12 de julio de 2013, la comisión aprobó el informe de admisibilidad y concluyó que la petición era admisible. El informe de la comisión fue notificado al Estado el 9 de mayo de 2016, otorgándole 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Siguiente lámina, por favor. El 12 de julio y 25 de octubre de 2016, el Estado mexicano presentó el informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el informe de la comisión. Tras el otorgamiento de una prórroga, la comisión consideró que el Estado mexicano no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas, y específicamente no había dado progresos relevantes en la búsqueda de las 3 personas desaparecidas. Los avances en las investigaciones fueron mínimos y el Estado no había efectuado una propuesta concreta de reparación a favor de las víctimas, que más adelante, si nos da tiempo, vamos a ver que fueron ejemplares y pecuniariamente pues cuantiosas, atendiendo a la naturaleza de la situación que se fue presentando. La siguiente lámina, por favor. El 9 de noviembre de 2016, la comisión sometió a la Corte el caso Alvarado Espinosa y otros contra los Estados Unidos mexicanos. Se refiere a la alegada desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rosibirene Alvarado Reyes, integrantes de una misma familia, como dijimos antes, por parte de agentes estatales en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009. A la fecha se desconoce el destino de las 3 presuntas víctimas desaparecidas. El caso también se relaciona con la alegada situación de impunidad en que se encuentran las 3 personas desaparecidas, por lo que se habría determinado que la aplicación de la justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia por parte de los familiares de las víctimas. Finalmente se alegaron una serie de violaciones conexas derivadas de las alegadas amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos de familiares, incluido su desplazamiento forzado con posterioridad a las desapariciones de sus familiares. Siguiente, por favor. La comisión concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, en perjuicio de las presuntas víctimas desaparecidas, de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, así como de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas directas, de conformidad con los artículos 8, 11, 19, 22 y 25 de la Convención. Todos en relación con los artículos 1.1, obligación de respetar esos derechos de la Convención, y 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno del mismo instrumento en perjuicio de las presuntas víctimas y de sus familiares. Asimismo, la comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 1, inciso A, así como 9 de la Convención Interamericana sobre
sobre la desaparición forzada de personas. La siguiente, por favor. El sometimiento del caso por la comisión fue sometido a la Corte, a las representantes de las presuntas víctimas el 17 de abril de 2016 y al Estado mexicano el 17, es que no veo por acá, 17 de abril, ¿qué lámina es, perdón? Que no veo nada por acá. Aquí. Ahí. Bueno. El 18 de junio de 2017, disculpen por favor, las representantes presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Coincidieron sustancialmente con los alegatos de la comisión. Además de los derechos alegados por la comisión, presentaron argumentos sobre la alegada violación de los artículos 17 de la Convención que se refieren a la protección de la familia y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Convención de Belén do Pará. Asimismo, las representantes hicieron solicitudes respecto a la utilización del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte. Finalmente, solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos. Siguiente, por favor. El 14 de diciembre de 2017, el presidente en ejercicio de la Corte declaró procedente la solicitud presentada por las presuntas víctimas a través de sus representantes para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de la Corte. El 23 de noviembre de 2017, el Estado presentó ante la Corte su escrito de contestación al sometimiento e informe de fondo de la Comisión y al escrito de solicitudes y argumentos de las representantes. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. No presentó excepciones preliminares y fue notificado a las partes el 7 de diciembre de 2017. Siguiente, por favor. Los días 11 y 12 de enero de 2018, la Comisión Interamericana y las representantes presentaron sus observaciones al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional presentado por el Estado mexicano. Por resoluciones de 23 de marzo del presidente en ejercicio y el 23 de abril de 2018 de la Corte, se convocó a las partes y a la comisión a una audiencia pública para recibir sus alegatos y observaciones finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones de 2 presuntas víctimas, una testigo y 3 peritos ofrecidos por la comisión, las representantes y el Estado. Mediante resolución de 23 de marzo de 2018, la Corte ordenó recibir las declaraciones ante fedatario público de 9 presuntas víctimas, 9 testigos, 1 propuesto por las representantes y 8 por el Estado, y 4 peritajes, 3 propuestos por las representantes y 1 por el Estado. Los affidavits fueron presentados por las representantes y el Estado el 19 de abril de 2018. La audiencia pública fue celebrada el 26 y 27 de abril de 2018 durante el 123 periodo ordinario de sesiones de la Corte en su sede. Siguiente.
Se recibieron diversos escritos en calidad de amicus curia, entre ellos resaltamos el de Amnistía Internacional, Comisión de Derechos Humanos del DF, Centro del Programa para los Derechos Humanos de Honduras, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El 25 de mayo de 2018, la comisión presentó sus observaciones finales escritas. El 28 de mayo de 2018, las representantes del Estado remitieron sus respectivos alegatos finales escritos junto con sus anexos. Siguiente, por favor. El 15 de junio de 2018, las representantes y el Estado remitieron sus observaciones a los anexos remitidos con los alegatos finales escritos y amicus curia presentados. El 29 de agosto de 2017, el tribunal requirió al Estado la presentación de determinada prueba para mejor resolver. La información solicitada fue remitida los días 14 y 28 de septiembre de 2018 y el 16 de octubre de 2018. Esa prueba para mejor resolver prácticamente se relaciona con el ejercicio de la acción penal a ver. Sí, aquí está bien. Ay, no. Algunos problemitas técnicos por acá, discúlpenme. Es la siguiente. 12, 13. Sí. El 12 de enero de 2018, las representantes remitieron a la Corte la Ley de Seguridad. No, es la lámina anterior, fíjate. A ver, ya me perdí. No, es que no. Y aquí no lo puedo mover, 12. Las pruebas para mejor resolver, ¿dónde? Pruebas superveniente. Es la 10. Bueno. Sí, el 29 de agosto de 2017 el tribunal requirió al Estado la presentación de determinada prueba para mejor resolver. La información solicitada fue remitida los días 14 y 28 de septiembre de 2018 y el 16 de octubre de 2018. Esta prueba para mejor resolver que solicitó la Corte se relaciona con el ejercicio de la acción penal de la PGR en contra del comandante del 35 Batallón de Infantería, con sede en Casas Grandes, Chihuahua, al considerar que se había acreditado su participación en las desapariciones y solicitó la orden de aprehensión respectiva, que fue denegada, y una serie de revisiones que prácticamente no terminaron en nada positivo para las víctimas y sus familiares. La siguiente, por favor. El 15 y 23 de octubre de 2018, las representantes y la comisión remitieron sus observaciones a la prueba para mejor resolver aportada por el Estado. El 29 de agosto de 2018 fue transmitida a las partes copia del informe sobre el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. El 14 de septiembre de 2018 el Estado informó que no tenía observaciones a dicho informe. Siguiente, por favor.
El 12 de enero de 2018, las representantes remitieron a la Corte la Ley de Seguridad Interior, que prácticamente que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación días antes de que la Corte Interamericana dictara su resolución. Esto fue el 15 de noviembre de 2018, fue declarada inconstitucional esa Ley de Seguridad Interior. Información transmitida al Estado y a la Comisión el 25 de enero de 2018. La Comisión y el Estado no formularon observaciones particulares sobre la prueba superviniente presentada por las representantes. Asimismo, el 20 de noviembre de 2018, las representantes remitieron al tribunal diversa documentación como alegada prueba superviniente. Información transmitida al Estado y a la Comisión el 21 de noviembre de 2018. La Comisión y el Estado remitieron sus respectivas observaciones el 26 de noviembre de 2018. La Corte inició la deliberación de la sentencia el 27 de noviembre de 2018. Siguiente, por favor. La Corte fundó su competencia para conocer del presente caso en términos del artículo 62.3 de la Convención, en razón de que México es parte de la Convención desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa del tribunal el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado mexicano ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril de 2002. Siguiente, por favor. El 28 de noviembre de 2018, la Corte dictó sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rosy Irene Alvarado Reyes. En el contexto de la implementación del operativo conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México, con la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Esto es, en violación a los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, que protegen el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, así como violación al artículo 1, inciso A de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que contiene la prohibición de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Siguiente, por favor. Asimismo, la Corte declaró que derivado de la falta de investigación efectiva e impunidad en el caso, se violaron los derechos a las garantías judiciales y protección judicial contenidos en los artículos 8, que contiene el derecho de acceso a la justicia y plazo razonable, y 25, que nos recuerda la garantía de un recurso efectivo de la misma convención. También el Estado omitió la adopción de medidas internas para sancionar a quienes cometan el delito de desaparición forzada de personas por la jurisdicción del derecho común, con exclusión de toda jurisdicción especial, particularmente la militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los numerales 1b y 9 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Siguiente. Respecto de las distintas afectaciones a los familiares con motivo de la desaparición, las amenazas y el desplazamiento forzado, se declaró la vulneración a sus derechos a la integridad personal, artículo 5 de la Convención,
de circulación y de residencia, artículo 22, y a la protección a la familia, artículo 17. Todos ellos en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la Convención Americana. Asimismo, se declaró el incumplimiento del artículo 63.2 de la Convención Americana por parte del Estado en relación con las medidas provisionales adoptadas, ordenadas desde el año 2010. Siguiente. En el presente caso, la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como de un patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis. Ello derivado en parte por la militarización como estrategia de seguridad pública en la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006. En particular, se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los operativos conjuntos. Dichas desapariciones se habrían dado durante la implementación del operativo conjunto Chihuahua y la alegada lucha contra el crimen organizado en la zona. Siguiente, por favor. De acuerdo a declaraciones de testigos presenciales de los hechos, el 29 de diciembre de 2009, entre las 8 y 9 de la noche, José Ángel Alvarado Herrera y Nitza Paola Alvarado Espinosa, quien sufría de hemiplegia por infarto cerebral y estaba pensionada por el IMSS, se encontraban a bordo de una camioneta estacionada fuera de la casa de la suegra de José Ángel Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron detenidos por alrededor de entre 8 y 10 personas que portaban uniformes militares, quienes les obligaron a abordar una de las camionetas particulares en que arribaron, huyendo con rumbo desconocido. Momentos después, el mismo día, entre las 9 y 10 de la noche, entre 8 y 10 sujetos que portaban uniformes militares, arribaron al domicilio de Rosirene Alvarado Reyes, en el mismo ejido Benito Juárez, donde se encontraba acompañada de sus 2 hermanos, de su hija, todos menores de edad, y de su madre Patricia Reyes Rueda. Y tras detenerla, la obligaron a abordar un vehículo particular que se retiró del lugar. A partir de que sucedieron los hechos, no se tiene noticia del destino o del paradero de los 3 desaparecidos. Se verificaron distintas acciones de búsqueda realizadas por militares y algunas autoridades, de donde se desprendieron diversos indicios sobre la desaparición de agentes estatales. En los primeros días de la búsqueda se destaca la intervención tanto de visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Casas Grandes, Chihuahua. Siguiente, por favor. Se iniciaron por lo menos 13 procedimientos de investigación, 7 procedimientos judiciales y 2 procedimientos administrativos. No obstante, a la fecha aún se desconoce el paradero de los desaparecidos. No se han esclarecido los hechos ni sancionado a los responsables. Cabe destacar que el caso fue turnado a la jurisdicción militar por un periodo de casi 2 años, entre otras obstaculizaciones y fragmentaciones que se presentaron en las investigaciones. Ello con sustento en el artículo 52, fracción 2, inciso A del Código de Justicia Militar vigente en la época de los hechos. En contravención del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece las garantías judiciales, el principio de un tribunal competente, independiente e imparcial, y yo diría también
en contravención del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguiente, por favor. Además, con posterioridad a las desapariciones ocurrieron distintos actos de hostigamiento o amenazas del perjuicio de alguno de los familiares de los desaparecidos, quienes se vieron en la necesidad de desplazarse de su lugar de origen. Todo ello en el marco de protección de medidas provisionales que había adoptado la Corte desde el año 2010. Siguiente, por favor. El Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 8, garantías judiciales, derecho de acceso a la justicia, y 25 de la Convención Americana, protección judicial, garantía de un recurso efectivo. En cuanto a la falta de legislación en materia de desapariciones forzadas al momento de los hechos y el sometimiento al fuero militar de las investigaciones de los mismos durante un periodo de tiempo, por así preverlo el marco normativo vigente en la época. Asimismo, reconoció la inefectividad de la ley de amparo en cuanto a la desaparición forzada al momento de los hechos, puesto que el artículo 17 exigía que el agraviado ratificara la demanda a los 3 días, de lo contrario se tenía por no interpuesta, lo cual resultaba ilusorio en tratándose de desaparición forzada. Siguiente, por favor. Además, el Estado reconoció los siguientes hechos, aunque precisó no ser estos atribuibles al Estado. 1. Las presuntas víctimas desaparecidas fueron privados de su libertad y que desde ese día no se tiene conocimiento de su suerte. 2. Algunos familiares de las presuntas víctimas fueron testigos presenciales de que el grupo que privó de libertad a las víctimas portaba, y entre comillas el Estado, uniformes con características de tipo militar. 3. José Ángel Alvarado Favela, Jaime Alvarado Herrera y su núcleo familiar fueron víctimas de determinadas amenazas y actos de hostigamiento. Siguiente, por favor. La Corte valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado como una contribución positiva al desarrollo del proceso para efectos de la economía procesal. Así, la Corte confirmó su competencia para precisar el alcance y clasificación de las violaciones a los derechos humanos que acontecieron en el presente caso. Siguiente, por favor. La Corte reiteró su jurisprudencia sobre la desaparición forzada como violación pluriofensiva y continuada. En algunas partes también señala que es una violación de lesa humanidad. Señaló que la sola comprobación de la práctica de desapariciones no basta en ausencia de toda otra prueba, aún circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se desconoce fue víctima de ella. Por lo que reiteró que en los casos de desaparición forzada de personas es legítimo y resulta de especial importancia el uso de la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones para demostrar la concurrencia de cualquiera de los elementos de la desaparición forzada, ya que esta forma específica de violación se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la detención, el paradero y la suerte de las víctimas. Siguiente, por favor. Al efecto de la definición de desaparición forzada contenida en el artículo 2 de la Convención Interamericana, se desprenden sus elementos constitutivos. 1. La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma. 2.
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. 3. Seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y las garantías procesales pertinentes. Siguiente, por favor. Para proceder con la adjudicación de responsabilidad del Estado, la Corte verificó el contexto en que ocurrieron los hechos, las alegadas graves violaciones a derechos humanos e impunidad frente a estos hechos, los estándares sobre la participación de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana, las diversas testimoniales de testigos presenciales, referenciales y de diversas autoridades, las observaciones de diversos órganos a nivel interno, así como la negativa de reconocer la detención o proveer información sobre el paradero de las víctimas. Luego, después de un análisis pormenorizado de los diversos indicios, el tribunal consideró que los referidos testimonios y observaciones de órganos internos, a la luz del contexto imperante en la época de los hechos, condujeron de manera contundente a acreditar la participación de agentes estatales en las detenciones de las víctimas. Siguiente, por favor. Sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, la Corte interpretó las obligaciones establecidas en los artículos 1.1, obligación de respetar los derechos, y 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención, así como del artículo 32.2 de la Convención, que se relaciona con la correlación entre deberes y derechos y el deber de los estados de garantizar la seguridad y mantener el orden público y la seguridad de todos, reconociendo la grave amenaza para la comunidad que conlleva el crimen organizado, el cual atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción. No obstante, para enfrentar dicha problemática es preciso que los estados actúen en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos. Siguiente, por favor. En el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte estableció que la intervención de Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, dado que el régimen propio de las fuerzas militares, que obedecen al principio de derrotar al enemigo, no se concilia con las funciones propias de las autoridades civiles, que obedecen al principio de mantener el orden público. Asimismo, indicó que puede implicar un riesgo para los derechos humanos y recordó lo señalado por los relatores especiales de la ONU sobre tortura, sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre independencia de jueces y abogados, en el sentido de que las funciones de investigación de la policía judicial deberían estar a cargo de una entidad civil. Siguiente, por favor.
Como regla general, la Corte confirmó el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervenga en tareas de seguridad las Fuerzas Armadas, su participación debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y fiscalizada por órganos independientes y técnicamente capaces. Siguiente, por favor. La Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la violación de los derechos humanos, que tales denuncias deben de ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigadas y en su caso sancionados los responsables. La Corte constató que el incremento en la participación del Ejército en labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde 2006. En dicho escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una práctica recurrente mediante la implementación de los denominados operativos conjuntos, en cuya intervención concurrían efectivos policiales y militares. Lo anterior sin haber acreditado, para efectos del caso concreto, que se hubieran respetado salvaguardias para la participación de las Fuerzas Armadas, tales como la excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad del operativo conjunto, así como una adecuada regulación y protocolos de actuación para tales tareas, ni su fiscalización, e inclusive ventilándose los hechos denunciados en el fuero militar por un periodo de tiempo considerable. Siguiente, por favor. La Corte concluyó que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, establecidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma, así como del artículo 1, inciso A de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que contiene la prohibición de practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Siguiente, por favor. Quisiera hacer un énfasis sobre el derecho a la personalidad jurídica, porque en muchas ocasiones en la práctica, cuando se hace el análisis en algunos documentos, tiende a ser un poquito confuso, pero en el caso de Anzualdo Castro contra Perú, la misma Corte Interamericana lo aclara al decir que, dado el carácter múltiple y complejo de esta grave violación de derechos humanos, el tribunal estimó posible que en casos de esa naturaleza, la desaparición forzada puede conllevar una violación específica del referido derecho, más allá de que la persona desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventualmente todos los derechos de los cuales también es titular. Su desaparición busca no solo una de las más graves formas de sustracción de una persona
de todo ámbito del ordenamiento jurídico, sino también negar su existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusivamente la comunidad internacional. Es decir, para el desaparecido, el concepto de personalidad jurídica nos señala que es el limbo jurídico, es la nada jurídica, es la inexistencia jurídica para la persona desaparecida. Siguiente, por favor. En cuanto a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, la Corte determinó que el Estado no actuó con debida diligencia dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas para efectos de este tipo de casos. Tampoco respecto de la investigación derivada de la supuesta llamada de auxilio de una de las víctimas. A la luz de la jurisprudencia constante, la Corte reiteró la responsabilidad del Estado derivada de la investigación que se llevó por el periodo de 1 año y 11 meses ante la justicia militar, la cual tuvo serias implicaciones en la falta de debida diligencia en las investigaciones. Siguiente. Sobre las investigaciones posteriores, se evidenciaron diversas deficiencias, las cuales constituyeron una violación al deber del Estado de realizar una investigación seria, imparcial, efectiva y exhaustiva. Por lo anterior, dado que a casi 9 años de labores de investigación se desconoce el paradero de las víctimas y no ha sido procesada ni sentenciada persona alguna por la comisión de esta violación, el plazo que ha llevado la investigación de los hechos rebasó los límites de la razonabilidad para un caso de esta naturaleza, generando una situación de impunidad. Lo anterior en contravención con los artículos 8, garantías judiciales, derecho de acceso a la justicia, plazo razonable. Y 25, protección judicial, garantía de un recurso efectivo de la Convención Americana, así como el artículo 1, inciso B, obligación de sancionar a quienes hubieran cometido el delito de desaparición forzada de personas, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de las personas desaparecidas y de sus familiares directos. Por otra parte, no se acreditó una violación autónoma del artículo 7, que consiste en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Convención de Belén de Pará, pues no se encontraron elementos suficientes para afirmar que la desaparición de 2 de las víctimas, mujeres, se debió a motivos de género o indicios de que las autoridades realizaran discriminación motivada por género al investigar los hechos. Por el contrario, el tribunal observó que durante 1 año y 7 meses que la FEBINTRA de la PGR se hizo cargo de la investigación, concluyó la falta de elementos para afirmar la violencia de género. Siguiente, por favor. Respecto de la investigación de amenazas y hostigamientos de algunos de los familiares, la Corte sostuvo que quedó demostrada la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos denunciados y en consecuencia la responsabilidad estatal en este punto en perjuicio de José Ángel Alvarado Favela, Jaime Alvarado Herrera y de su grupo familiar, familiares a su vez de uno de los desaparecidos. El tribunal consideró también la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 2 en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con los artículos 8, garantías judiciales, derecho de acceso a la justicia, plazo razonable, y 25,
protección judicial, garantía de un recurso efectivo de la Convención, en perjuicio de las víctimas desaparecidas, ya que el juicio de amparo al momento de la desaparición no constituía un recurso efectivo en caso de desaparición forzada. Tampoco existía una legislación en materia de desaparición forzada de personas, así como en relación con el periodo que permaneció el caso ante la justicia militar. Siguiente, por favor. Respecto al derecho a la integridad personal de los familiares de los desaparecidos, la Corte reconoció su sufrimiento de conformidad con la presunción juris tantum, aplicable exclusivamente a los familiares directos. Sí, lo que quieras darle, no hay problema. Tenemos bastante. Asimismo, la Corte concluyó que el Estado mexicano no garantizó el derecho a la integridad personal derivado de las amenazas recibidas en perjuicio de José Ángel Alvarado Favela y Jaime Alvarado Herrera, así como de sus respectivos grupos familiares. Siguiente, por favor. Respecto al derecho, respecto de los desplazamientos de los grupos familiares, la Corte concluyó que el Estado no garantizó el derecho de circulación y de residencia y el derecho a la protección de la familia en perjuicio de los familiares, quienes se vieron obligados a desplazarse con motivo de la desaparición forzada de sus familiares por las amenazas, hostigamientos, muerte de un familiar, así como por no brindar las garantías para un retorno seguro. Lo anterior, no obstante, la vigencia de medidas provisionales ordenadas por la Corte desde el año 2010. Todo ello en violación de los artículos 22, derecho de circulación y residencia, y 17, que contiene el derecho de protección a la familia de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares, así como el incumplimiento del artículo 63.2, que se refiere a las medidas provisionales de la misma convención. Finalmente, la Corte no encontró una violación autónoma en relación con los artículos 11, protección de la honra y de la dignidad, y 19, derechos del niño de la Convención Americana, alegados por las representantes. Siguiente, por favor. La Corte, aquí la Corte prácticamente imprime un nuevo criterio y crea una nueva jurisprudencia. La Corte se pronunció por primera ocasión en un caso contencioso sobre incumplimiento de medidas provisionales, pues estaban vigentes, relacionadas con el presente caso a la luz del artículo 63.1 que garantiza el goce del derecho conculcado. Y 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno de la Convención. El tribunal sostuvo que con la presente sentencia, las medidas provisionales concluyeron su carácter cautelar, puestos que éstas tenían por objeto precisamente preservar una situación jurídica que hiciera posible la emisión de la misma. Sin embargo, con esta sentencia, el objeto y fin perseguidos con las medidas provisionales quedó vigente a través de la obligación específica del Estado de garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado, a la luz del artículo 63.1 de la Convención. Por lo tanto, en el presente caso, la Corte estimó pertinente dejar sin efectos las medidas, por incumplimiento de las mismas, por supuesto, que pasaron a integrar las obligaciones del Estado en materia de reparación integral. Siguiente, por favor.
Respecto de las medidas de reparación integral, la Corte reiteró que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y determinó como medida de investigación el Estado debe determinar el paradero de las víctimas, investigar y determinar a los responsables. Como medida de rehabilitación, el Estado deberá de brindar a través de sus instituciones de salud la institución médica, psicológica y o psiquiátrica a las víctimas. Como medida de satisfacción, realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial, así como reparar el daño al proyecto de vida de los familiares mediante los programas de gobierno. Siguiente, por favor. Como garantía de no repetición, el Estado deberá analizar, esto es muy importante, analizar las medidas para la creación de un registro único y actualizado para la identificación de los casos en que se trate de desapariciones forzadas. Continuar con las capacitaciones en derechos humanos a las Fuerzas Armadas y Policía, incorporando los estándares sobre las salvaguardas en materia de seguridad ciudadana. Adoptar de forma inmediata las medidas suficientes y necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de las víctimas del caso, a la luz de diagnósticos actualizados sobre la situación de riesgo y las necesidades particulares e impactos diferenciados. Brindar garantías de retorno seguro o reubicación a las víctimas desplazadas que así lo requieran. Como indemnización compensatoria, deberá pagar la cantidad fijada por concepto de daño material e inmaterial, así como también otorgó un monto por el reintegro de costas y gastos y por reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas. Si tuviéramos unos minutitos, Elenita. Sí, dígame. Si tuviéramos unos minutitos para más o menos dar los montos. En cuanto a los montos, las indemnizaciones fueron muy significativas, entonces rápidamente les quiero señalar que por concepto de daño material, en cuanto a por concepto de lucro cesante, se fijó la cantidad de $70,000 para Nitza Paola Alvarado Espinosa, $31,000 a favor de José Ángel Alvarado Herrera y $40,000 para Rosirene Alvarado Reyes. En cuanto a los familiares de víctimas desaparecidas, por la generación de gastos en atención al daño emergente, se dieron $15,000 a Nitza Paola Alvarado Espinosa y $5,000 para cada uno de los grupos familiares de Rocío y de José Ángel Alvarado Herrera. En cuanto al daño inmaterial, la Corte fijó el daño inmaterial en $100,000 a cada una de las víctimas desaparecidas. También por daño inmaterial a los familiares de las víctimas en atención a los hostigamientos y amenazas a que fueran sujetos y por una serie de eventos de desplazamiento que sufrieron, inclusive muchas de las parientes de las víctimas se fueron al estado de Texas, está en calidad de asilo, se les dio asilo político en el estado de Texas.
el grupo familiar de Misa Paola Alvarado Espinosa recibió $60,000 para María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana, $60,000 para cada una de sus hijas, $50,000 para cada uno de sus padres, $20,000 para su cuñado y sus sobrinos. Respecto al grupo familiar de Rocío Irene Alvarado Reyes, se fijó la cantidad de $50,000 para Patricia Reyes Rueda, su madre, $60,000 para su hija y $25,000 para cada uno de sus hermanos. Y la cantidad de $15,000 para cada uno de sus abuelos. Respecto al grupo familiar de José Ángel Alvarado Herrera, fijó la Corte $60,000 para José Ángel Alvarado Favela, $60,000 para su hermano, $60,000 para cada una de sus hijas y de su esposa, $25,000 para una hermana y $50,000 para su madre. También fijó la cantidad de $20,000 para sobrinos y sobrinas y otros $20,000 para otro grupo de sobrinos y sobrinas. ¿Ya? Fueron muy significativas las reparaciones en ese sentido, porque prácticamente la Corte reparó en dos vías: por la desaparición de las víctimas y por las amenazas y hostigamientos de que fueron objetos sus familiares y por el desplazamiento, por las molestias por el desplazamiento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado Mejía. Invitamos a las y los asistentes a que en caso de tener alguna duda, algún comentario de la exposición de nuestro invitado del día de hoy, puedan plantearla a través del chat o bien, si así lo requieren, podemos también hacer uso del micrófono y habilitárselos en el momento en que lo indique. ¿Alguna duda, algún comentario que quisieran manifestar o alguna duda respecto a lo que comentó el invitado del día de hoy? Creo que no hay ninguna duda. Y le pediría por favor a mi compañero Iván, si es tan amable, que nos apoye con proyectar el reconocimiento que de forma de gratitud le expresamos al licenciado Arturo Mejía por habernos acompañado en estos talleres de análisis de sentencia de la Corte con un caso tan emblemático como él ya muy pertinentemente nos explicó. Entonces, por favor, Iván, si eres tan amable de compartir el reconocimiento, te lo voy a agradecer mucho. Muchísimas gracias, licenciado Mejía, por habernos acompañado el día de hoy y por darse este espacio dentro de sus actividades y acompañarnos en el Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal. Y para ir cerrando nuestra actividad, le pediría por favor a todas y todos los participantes, para quienes les sea posible, si pueden por favor prender sus cámaras para que podamos tomarnos una fotografía con nuestro invitado del día de hoy. Mientras le voy a compartir algunos de los comentarios que están expresando las y los participantes en el chat. Lo felicitan por su ponencia. Una sentencia y un caso muy complejo y sensible. Muchas gracias por la ponencia. Y vamos a tomarnos la fotografía. Les pediría por favor que mantengan encendidas sus cámaras. Un momento más. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3. Nuevamente, muchísimas gracias a todas y a todos quienes participaron el día de hoy en este penúltimo taller de sentencias. El próximo miércoles 21 de abril
vamos a concluir con esta serie de 12 talleres que se estuvieron realizando. Están todas y todos cordialmente invitados a participar. La publicidad y el link de registro se va a proyectar en las redes sociales de la comisión, así también se los vamos a hacer llegar a los correos electrónicos que amablemente nos proporcionaron, para que en caso de estar interesadas o interesados puedan ustedes participar en este último taller de las sentencias, así como de los acuerdos que la Corte ha dictado en casos en los que ha tenido un papel fundamental el Estado mexicano o ha sido sentenciado. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente día, y saludos a todos que nos acompañan desde la Ciudad de México y de otros lugares. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos.